pesado. Con su lento y reptante cansancio bajo el denso calor de la mañana tropical, el río se arrastraba lleno de paz y monotonía en medio de las dos riberas cargadas de vegetación. Era un deslizarse como de aceite tibio, la superficie tersa, pulida, en una atmósfera sin movimiento, que sobre la piel se sentía igual que una sábana gigantesca a la que terminaran de pasar por encima una plancha caliente. Las casitas de madera del puerto, montadas en zancos sobre la orilla del río para quedar a salvo de las crecientes, parecían temblar, con ligeras y cambiantes distorsiones, vistas a través del vaho abrumador, quieto, de un aire que no se movía, de un aire que estaba ahí, empezando, muerto como el agua de un estanque. De las casitas se elevaba trabajosamente, vertical y despacioso, transado, sobre el agresivo azul del cielo, una apenas ondulada línea blanca de gis, un humo concreto, corporal, macizo, que no terminaría de salir nunca de las pequeñas chimeneas de la lámina que se veía encima de los techos. Aquellas casas formaban, paralelas al Coatzacoalcos, la primera fila de un conjunto de callejuelas miserables, en la proximidad del muelle. La calle, tendida al borde del río con sus tabernas, sus burdeles, sus barracas para comer, tenía una quietud extraña, un ruido, una delirante inmovilidad ruidosa. Con aquella música de la sinfonola, en absoluto una música no humana que no cesaba jamás, como si la ejecutaran por sí solos los instrumentos que se hubieran vuelto locos. Eso hacía que las propias gentes, también los perros y los cerdos, irreales hasta casi no existir, parecieran más bien cosas que gentes, materia inanimada desprovista totalmente de pensamiento, en medio del calor absurdo que lo impregnaba todo. Nadie abrigaba al menor propósito, ni lo abrigaría en este mundo, de que la música se dejase de oír un solo instante. Pero lo que era más extraordinario todavía, que dejara de ser la misma canción inexorablemente repetida y, sin embargo, ya tan soberana y autónoma como una ley de la naturaleza. Los obreros sin trabajo, despedidos de la refinería de petróleo unos meses antes, escuchaban como muertos, sentados a la sombra de las casas, casi sin hablar, hartos los unos de los otros, con una indiferencia pesada y triste de esclavos. Parecían tener una cierta convicción sorda, instintiva, de que ya no podrían abandonar esta calle, este refugio desamparado, igual que si estuvieran sujetos por un cepo, unidos por la indolente esperanza de un barco que descargar o cualquier otra ocupación improbable, inconcreta, que pudiese serles remunerativa, pero de las que resultaba imposible precisar nada. Allá, en sus hogares, entretanto, sus mujeres acumularían lentamente hacia ellos ese rencor herido, resignado, de darles algo de comer, en cualquier forma, relajándose el alma. A su horrible, a su vil regreso cada día, puntuales como si saliera de la fábrica, esa calle, la calle de los sin trabajo y de las prostitutas baratas, sin zapatos, de las prostitutas que no tenían zapatos. Ahí estaban algunas de ellas en lo alto de sus casas, ahorcajadas sobre el pasamanos en la parte superior de la escalera, o apoyadas sobre un hombro en el marco de las puertas, con los vestidos de tela corriente que les ceñían los cuerpos desnudos en absoluto por el sudor. Jadeantes, extrañas, vacas sagradas y sucias, lentas, ociosas, todas con la misma expresión de desesperanzado aburrimiento. Húmedas. Miraban sin moverse, con atenta y anhelante estupidez, hacia el río donde el Tritón, un viejo remolcador,
maniobraba para sujetar una gran barcaza averiada que había traído desde Puerto México. Una mirada entendida, sabia, que deducía con precisión del estado de la maniobra. Cuando terminaría la faena, en espera de que después vinieran algunos de los 10 o 12 tripulantes. Antes de zarpar nuevamente el Tritón, a poseerlas, apresurados y sumisos, a cambio de las toscanas monedas de cobre y de los pegajosos billetes que llevarían encima. Les faltaban como 6 horas, comentó alguna. La entonación vacía, lenta, llena de paciencia desesperada. Nadie añadió una palabra más. No había por qué hacerlo. La cosa era segura. De cualquier modo, vendrían los tripulantes del Tritón, vendrían antes de zarpar. Ellas miraban, solamente. Eso era lo único que les quedaba en la vida por ahora. No apartar los ojos de aquel remolcador negro. Ese feo barco ancho y como mutilado. Ahí estaba, y no podía hacer otra cosa que mirarlo. Mirar ese destino que se aproxima. Quedarse quietas ahí, como a mitad de la vía por donde viene la locomotora que no podrá salirse nunca de sus rieles. Entre las prostitutas y los tripulantes del barco existía aquella prerrelación íntima, concreta, casi doméstica y familiar, que existe entre el astrónomo y el cuerpo cósmico que inevitablemente entrará en la órbita de la Tierra y que entonces se volverá de inmediato un sujeto palpitante y real, largamente destinado a que el hombre lo posea, bajo la misma primera mirada terrestre. Los hombres del remolcador, sin conocerlas, las habían pensado, establecido, elaborado en todos sus detalles. Desde el momento mismo en que supieron que el Tritón se dirigía a Minatitlán, y ellas, por su parte, los aguardaban. Todo esto de un modo tan específico y determinado, que el encuentro era ya, desde ahora, el acto único, particular y amoroso de 2 sentenciados a muerte. Entonces miraban hacia el remolcador. No podían hacer otra cosa. Estaban condenadas a mirarlo, como en el infierno. La última de 6 monedas hacía girar por 6ª vez el disco de la sinfonola. Cuya canción estaba por terminarse. Ninguna de las mujeres habría comprendido esa libertad de que la música se dejara oír. Era una de esas cosas imposibles que hay en la vida. Entre las mujeres hubo algo parecido a una lejana y perezosa animación. Esa animación de bestias sonámbulas que tienen los animales dentro de una jaula. ¿Y ahora a quién le toca hacer la pendeja?, se escuchó que alguna preguntaba. Ese calificativo merecía, por convención tranquilamente aceptada, aquella a quien le correspondiera el turno de recoger las monedas para alimentar a la sinfonola hasta el fin de los siglos. Los rostros casi giraron hacia una mujer de toscas proporciones y baja estatura que tenía ese horrorizante atractivo de ciertas piezas arqueológicas. La piel llena de gruesos poros y unos muslos breves bajo el cerámico vientre atroz. «Le toca a la chunca», gritaron. No le correspondía el turno a la chunca, pero como era tan fea, la maliciosa injusticia regocijaba a todas. ¡A la chunca! ¡A la chunca! Era curioso verlas a cada una,
sucias palomas impuras, en aquellos palomares sórdidos. No todos son con escaleras, sino muchos de ellos tan solo con unos travesaños clavados en los horcones sobre los que descansaba la casa, quietas y opacas, pero con algo que no era del todo lo que corresponde a una prostituta. Cierta cosa no envilecida por completo, tal vez la actitud infantil de jugar como si fuesen chiquillas, o por el contrario, como si se tratara de chiquillas que se habrían entregado a la prostitución y aún no estaban seguras. Todavía no dominaban de un modo absoluto los secretos del oficio. ¡A la chunca! ¡A la chunca! En las expresiones disimuladas de su rostro había ese aire malo y satisfecho que proporciona la alegre impunidad de los delitos cometidos en común. ¿Y luego?, replicó la chunca, indiferente desde el vacío mental donde se encontraba. ¿Por qué no habría yo de ir? Con todo, se trataba de moverse, de romper aquella inercia increíble, nadar en esa atmósfera de fuego hasta la cantina, bajo el espantoso sol. La chunca bajó por cada uno de los travesaños de su casa con la pausada lentitud y la melancólica obediencia de un chimpancé enfermo que se somete a las órdenes del domador. Enseguida, con el aire de una limosnera ciega, fue recogiendo las monedas que le arrojaban desde lo alto cada una de las prostitutas y luego se alejó hacia la taberna de la esquina de la calle, donde estaba la sinfonola. Un grito soez y entusiasta se elevó entre los sin trabajo al paso de la prostituta, mientras algunas manos, detenidas en el aire, fingían para asustarla. El intento de una nalgada procaz sobre sus animales e impúdicas posaderas, empapadas de sudor, con los ojos bajos, la mirada fija en el suelo, la chunca soslayaba el cuerpo, ajena y sin ver. Exactamente una ciega que se defendía tan solo con el oído, torpe y concentrada. Al extremo de la fila de los sin trabajo, uno de ellos se deslizó a espaldas de la prostituta, perversamente alegre, agazapado, en tanto pedía silencio con el índice sobre los labios, dispuesto a ejecutar alguna divertida broma que los demás aguardaban ya. Con un brillo cómplice en los ojos y cierta sonrisa llena de envidiosa admiración. Se aproximaba con una cautela maligna, anhelante, las comisuras de la boca distendidas hacia abajo y la actitud de quien contiene la respiración, sucio y cómico. Sin que la chunca pudiese advertirlo, aquello sucedió con una desenvuelta rapidez, jubilosa y brutal. En medio de los aullidos frenéticos, casi dolientes de gozo, que lanzaban los sin trabajo, el hombre había logrado levantar la falda de la chunca y hacerle una prolongada caricia obscena, entre la carne desnuda, pero con una suerte de tal maestría que el espectáculo resultó para todos algo de lo más extraordinario que habían visto nunca en su vida. Una especie de felicidad les resbalaba por dentro. Una dicha llena de rencor que salía de sus gargantas en esos alaridos agrios y sexuales, como en un velorio, en igual forma que si al mismo tiempo estuviera ahí, de cuerpo presente, algún difunto muy triste y suyo, y ellos debieran llorar con una furia misericordiosa y arrebatadora, despojados para siempre por el amor de Dios, igual que en la iglesia, igual que cuando se arrodillaban en la iglesia. La chunca no se pudo defender, inerme y atontada, idéntica a las iguanas que no aciertan a discernir de dónde proviene el peligro cuando se les arroja una piedra, y permanecen inmóviles, pétreas, poseídas de una antigua angustia telúrica, con el desamparo de los primeros tiempos zoológicos, el rostro estúpido de impotencia, borracha perdida, es decir,
No que lo estuviera, sino igual que una borracha imbecilizada hasta lo último por el alcohol, hasta donde ya no se puede más. No comprendía. Evidentemente, aquello estaba más allá de lo que podía comprender en esta tierra y en esta existencia. Clavó sobre los hombres una mirada remota, una mirada loca y turbia de dulzura a causa de la estremecida piedad, de la compasión sin límites que la embargaba hacia su propio ser. Se había replegado contra uno de los horcones y sus mejillas de piedra rodaban unas lágrimas extrañas, sin sentido, no suyas, no pertenecientes de modo alguno a su sagrado cuerpo de infame prostituta. Otra de las prostitutas apareció ahí de pronto junto a la chunca. Después de lanzarse de un salto desde el palomar, respiraba con una agitación galopante. La morena, piel del rostro muy pálida, amenazando a los hombres con una navaja, pero sin que se alterase una voz queda, precisa y llena de agravio, que parecía subirle desde la planta de los pies hasta los labios. ¿Qué hijo de putas quieren con ella, malditos? Digan, ¿quién fue ese que ofendió a la chunca? Los sin trabajo se volvieron de espaldas, con el aire del que no escucha, la mirada muy atenta, como si algo muy importante y complicado solicitase de ellos una concentrada reflexión en el punto opuesto. La chunca, entre tanto, había desaparecido en el interior de la cantina y ahora estaría ya ante la sinfonola con las monedas. Todo lo quieren de embalde, ¿eh? Continuaba su imprecación la prostituta, sin abandonar la navaja. Se pasan el día oyendo música que nosotras pagamos con nuestro dinero, que nuestro dinero nos cuesta, y todavía quieren malorearnos. Muy fácil, ¿no? ¿Qué dijeron? Un hondo sentido de justicia y de ira hacía fulgurar las pupilas de la hembra, pero al mismo tiempo se notaba cierta inseguridad en su actitud, como si le fuese imposible encontrar razones incontestables, de un valor absoluto, para su protesta. No podía remitir el agravio, la baja ofensa sufrida por la chunca, sino al dinero, a que aquello se hizo de un modo gratuito, cuando lo que justificaría cualquier cosa, puesto en ellas eran tan solo unas simples prostitutas, mujeres de la calle y nada más, habría sido el pago correspondiente. De este modo, la mujer tuvo entonces una transición súbita, en la cual lo primero que hizo fue guardarse la navaja en el refajo. Hablaba ahora con un extraño tono persuasivo. ¿El que traiga con qué? ¿Ya sabe? La voz aquí se volvió afectuosa del todo, con un leve toque de amargura humilde. Pues para eso somos los que somos, pero siempre que se nos brille la de acá, y al decir la de acá, reflexionaba el pulgar y el índice en círculo para indicar la forma de las monedas. Pero así, a la brava, niguas. No hay que ser. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Concluyó por fin a tiempo que giraba hacia la dirección por donde ya venía hacia ella la chunca, el paso miedoso y apresurado. Con una solapada sonrisa, los hombres permanecían en su misma actitud, atentos a fingir esa divertida indiferencia que los revelaba de sentirse blanco individual de cualquier acusación. La mujer echó un brazo alrededor del cuello de la chunca. «Cuenta siempre conmigo, manita», dijo con bronca y ríspida dulzura. «No hagas aprecio de estos pinches bueyes». Entonces ambas subieron, una después de la otra, al palomar de la chunca, pero no sin antes recoger la parte posterior de sus faldas, a través de las piernas, para sujetarlas por delante con una mano, mientras subían, y de este modo no dar pie a nuevas procacidades de los sin trabajo.
para qué me lo trujeron, exclamó la chunca al entrar la primera en aquella especie del mísero tapanco a que se reducía toda su casa. Era un único cuarto de madera con las paredes tapizadas de papel periódico donde se veían los titulares, fotografías, anuncios y noticias de las más diversas publicaciones del país y del mundo. Hasta un periódico de Shanghái, con unos extraños caracteres, sin duda proveniente de los chinos propietarios de comercios y cafés en la localidad, que eran numerosos. En un rincón estaba la cama de tablas, cubierta tan solo por una raída colcha de algodón, y plegada junto a su cabecera, pendiente de un alambre sujeto entre el ángulo de las dos paredes, una mugrosa manta. ¿Quién sabe para qué? Servía de cortina. ¿Acaso nada más como un símbolo de cierto misterioso pudor? El resto de los muebles lo formaba una mesa de ocote, un brasero de lámina, algunos cajones y 2 sillas. Esto era todo. Fija a mitad del cuarto, con un aire de obstinada incredulidad, sin atreverse a dar un paso adelante, la chunca meneaba la cabeza con bruscos sacudimientos intermitentes arrítmicos. No sé para qué me lo trujeron, repitió doliente. Se refería al niño. Ahí estaba el muchachito, como de 7 años, quieto, los negrísimos ojos agrandados por una incertidumbre atenta, sin aventurarse a decir una sola palabra, dispuesto a recibir con silenciosa sorpresa todo cuanto pudiera ocurrirle de inesperado y desconocido. En este suceder de hechos, incomprensible que él no podía sino aceptar, era el hijo de la chunca. Apenas unos días antes, después de que dio sepultura a su pobrecita madre muerta, con la que el niño viviera allá en el pueblo, la chunca había encomendado al muchacho con unos vecinos, bajo la promesa de mandarles algunos centavos. Y ahora resultaba que estas buenas gentes se lo devolvieron ayer sin explicar nada, no más porque sí. Ni la chunca ni su hijo podían comprenderlo. La otra prostituta se acordó que anoche, cuando supo esta desgracia de la chunca, no había tenido oportunidad de preguntarle cómo se llamaba el niño. Eulalio, respondió la chunca. Se nombra así porque lo tuve el mero día de San Eulalio. Miró a la criatura un instante más, con un rencor tierno y amoroso, pues toda la enervante tristeza suya de las últimas horas tenía su origen en la infeliz presencia de aquel niño. Escuincle de porra, añadió, para rematar luego con una voz sumisa y desgarrada. Ya estaría de Dios. Ahora sí, como quien dice, ¿qué hijo de putas vías de hacer aunque yo no lo quisiera? Al bordo del tritón, el contramaestre descargaba toda la furia de su negra cólera sobre los fatigados tripulantes, que hacían lo imposible por trabajar más deprisa. ¡Cárguenle calor, huevones!, gritaba ronco, torvo. A la hora del rancho sí que son buenos, pero ¿qué tal para trabajar, hijos de su chingao? ¡Cárguenle! Se hubiera podido trabajar a un ritmo menos febril, pero el capitán había decidido que zarparan hoy mismo para atracar al día siguiente en Veracruz. Esa era la causa de la cólera del contramaestre. Y como las gallinas de arriba siempre cagan a las de abajo, pensaba, no, había más remedio que fastidiar a los boludos. Aquellos, también él, había sido boludo. Esto es, marinero raso, en tiempos de don Porfirio. Y la cosa no era mejor entonces en la armada, sino todo lo contrario, bajo la salvaje disciplina que reinaba en cada barco. Aquello no era ninguna broma, no era ninguna baba de perico. Pero estos, ¿qué iban a saber de aquellos sufrimientos? Ni tantito así, comparados con las blanduras de hoy, donde hasta un simple grumete puede levantarle acta a todo un oficial si éste le pega. Antes, uno se aguantaba y si llovían los golpes,
era de ley mantenerse firmes, con la mano en posición de saludo, hasta no caer hecho un guiñapo. Por no hablar del pañol de cadenas, donde lo encerraban a uno con cualquier pretexto o sin pretexto. Una fiesta de los 100,000 carajos. Durante noches y días enteros, dentro de un pedazo de medio metro, lo rodeaba a uno el montón de eslabones, como serpientes enroscadas unas con otras, sin dejarlo moverse, sin permitirle el más insignificante cambio de postura. Luego había que añadir la peste, ese olor que no se da en ninguna otra parte, que desprende de las vegetaciones nacidas sobre las cadenas en el fondo del mar. Un olor de pescado descompuesto, de hierro podrido, que lo hacía a uno deshacerse de náuseas. Me muerdo los labios para no llamarte, me queman tus besos. Cuando sacaban al prisionero de ahí, era para que se portara en adelante muy derechito, muy comedido, con un miedo horrible, un pavor espantoso que hasta los más machos hacía llorar. De que lo pudieran devolver a ese infierno, bueno, descontando las veces, que no fueron pocas, en que se les olvidaba que ahí estaba un hombre dentro del pañol. En los momentos de soltar las anclas, cuando el barco se fondeaba desde la cubierta, por la parte de la proa, veíamos entonces, de debajo del mar, una nube roja que se extendía poco a poco hasta llegar a la superficie como un gran manchón. Era la sangre del cristiano. Así, todos nos dábamos cuenta de que las cadenas, al salir disparadas como de rayo, habían arrastrado al que estaba metido dentro, no dejándole ni madre, ¿no? Esos boludos de hoy no podían quejarse. ¡Cárguenle calor, hijos de su pelona! El contramaestre resoplaba de un lado para otro, también aturdido por la fatiga. Era un animal lleno de pelos por todas partes, en la frente, en los pómulos, un oso hirsuto cuyos ojos apenas eran visibles entre las semicanosas cejas enmarañadas. Sentía una cólera enorme, capaz de cualquier cosa, pero que distaba mucho de satisfacerse con los insultos y gritos que lanzaba. Ese capitán de todos los diablos, los viejos winches mal engrasados del remolcador, que se atoraban en el momento más preciso, el maldito sol que parecía tener frente un cristal de aumento del tamaño de todo el cielo para calentar más, hasta que hirvieran los malditos sesos. La orden de zarpar este mismo día, zarpar hoy, no dormir en tierra, seguir navegando. Hubiese querido romper algo, destrozar algún objeto, alguna materia eterna, resistente hasta la eternidad, pero que él podía convertir en polvo a puñetazos, a dentelladas. La embarcación misma se detuvo, jadeante, del lado de la banda del estribor y volvió la vista hacia el muelle. Algo como una fascinación aplastante le hizo sentir que todos los músculos del cuerpo se le aflojaban con una especie de frío repulsivo, lleno de precisión filosófica. Ahí estaba el infeliz, ahí estaba el desgraciado, ahí estaba, en el muelle, aquel niño inverosímil y espantoso, quieto que como desde un principio, como desde hacía 3 o 4 horas, igual que una estatua, sin apartar la mirada muda que salía de sus 2 grandes ojos atónitos de la figura del contramaestre, fijos sobre él como los de un pájaro disecado que lo perseguía completamente sin expresión. Estaban separados apenas por unos 3 metros de distancia. El viejo oso colérico en la cubierta del remolcador y el niño allá abajo, sobrenatural como un ángel castigado.
Lárgate de una vez al carajo, gritó con un odio extraño el contramaestre. Ya te dije que a bordo no hay lugar para nadie más. Este barco no es asilo. Cabrón escuincle tan necio. Lárgate, te digo. A pesar suyo, el contramaestre temblaba. Eso y no otra cosa, era el origen de la rabia que sentía desde que se encontró con el chiquillo en el muelle. Al venir de la capitanía hacia el remolcador, 4 o 5 horas antes, ahí lo estaba esperando el niño. Mi mamá dice que por el amor de Dios me lleve en el barco, le había dicho el niño. No quiere tenerme porque soy hijo de puta. Lo dijo así, simplemente, como algo superior, fatal y divino, que no estaba obligado a comprender. El contramaestre se había estremecido con una especie de ahogo blando, y ahora se daba cuenta de que ahí fue donde comenzó a nacer con él esa cólera, esa rabia, ese odio que sentía hacia su piedad. La cólera de que a algo le hiciera sentir dolor por otro, por un semejante, por otro perro podrido como él. El niño era hijo de eso, pero había dicho las inocentes y malditas palabras separándolas de su madre. Su madre era una cosa y el niño, él era hijo de otra muy distinta. Una ira desgarradora cegaba al contramaestre. El niño permanecía inmóvil. Ahí estaba en el muelle desde hacía muchos años, desde antes de nacer, desde antes de ser un hijo de puta. ¿No entiendes? ¿Qué ganas con estar ahí parado, terco como una mula? ¿Estás sordo? Ahorita verás si no entiendes. En esos momentos, el contramaestre había visto salir de la cocina al galopín, quien llevaba en una mano el balde de los desperdicios, lleno de agua, gris, de escamas, de tripas, de sangre sonrosada, que debía arrojar por la borda. ¡Daca!, ordenó al tiempo que le arrebataba el balde. Con el balde en las manos, hizo un extravagante movimiento de vaivén hacia atrás, que se antojaba lentísimo, escultórico, como el del atleta que dispara el disco. Y luego, un rápido contramovimiento en un corto espacio hacia adelante, que detuvo de pronto, y entonces los desperdicios se proyectaron en el aire cayendo sobre el cuerpo del chiquillo. ¿Qué hubo? ¿No que no?, iba a exclamar con aire de triunfo, pero desde lo alto del puente, la voz del capitán lo hizo girar de golpe como si alguien hubiese tirado de una palanca invisible. Por encima de la cubierta inclinada del balde, vació de los desperdicios, rodó, al modo que el cuerpo vivo que tuviera impulso propio, hasta detenerse a los pies del galopín como por afecto de una cierta estupefacción súbita. «Venga usted», ordenó el capitán al contramaestre, quien se apresuró a trepar la escalerilla. Entraron en la cámara de radiotelegrafía. El capitán llevaba la gorra caída hacia atrás y hacia la oreja, sonriente, semialcoholizado, conforme a su costumbre. Era prieto, la cara mofletuda, indígena y de expresión feliz. El total estrabismo de ojo, condenado en definitiva el mantenerse en un rincón de su cuenca, tirando hacia la sien, cosa que en otras personas da a sus fisonomías un aire de asustada severidad. En él, por el contrario, expresaba una malicia cínica y juguetona, cierto sarcasmo alegre. Hasta ese momento el contramaestre no se dio cuenta de que el capitán lo habría tenido desde antes de que entrara en la cámara, un papel en la mano. El capitán se lo tendió.
El radiotelegrafista, con sus 2 negras ventosas auditivas que le succionaban las orejas, atento a las sagradas voces interiores que le venían del más allá, los miraba con una mirada distante, pura, de faquir, una mirada sin ojos. Mire, el capitán sonreía con su parte estrábica. Es el meteorológico de hace unos minutos, explicó respecto al papel, de apenas unos minutos antes de que usted bañara de mierda al muchacho. Era la forma efusiva, mañosa de reprenderlo. El contramaestre juntó los talones y se llevó la mano a la gorra, sin tomar el boletín meteorológico que se le ofrecía. A su disposición, mi capitán. Me doy por arrestado, repuso. Era, en verdad, un oso de circo, con la mano en alto, torpe y aturdido. El capitán insistió aproximándole el boletín al rostro con leve intención provocadora, mientras el ojo se burlaba. Léalo. Veracruz reporta viento moderado del norte. Tendremos una navegación cómoda. ¿Estará listo para que zarpemos a las 6 de la tarde? Después de tomar el boletín, el contramaestre lo había mirado concentradamente por unos segundos, sin leerlo, y ahora clavaba la vista en el capitán en la actitud de quien acepta el reto. Mucho mejor, dijo. La maniobra terminará a las 5 en punto. De no cumplir su promesa, entonces, sí habría arresto, y de ese modo pagará usted por lo del chamaco también. La mirada diagonal del ojo torcido irradiaba ahora una especie de inocencia triste. Tal vez este hombre habría tenido un hijo así, como el muchacho del muelle. Abajo se escuchó el silbato del cabo de turno que llamaba para la comida del mediodía. Si quiere comer en tierra, contramaestre, propuso el capitán. Ahí lo alcanzo en el Gato Negro y nos echamos un dominó. Puede retirarse. Pues bien, hasta aquí concluye la primera parte del libro, el excelente libro de José Revueltas, Dormir en Tierra. Los dejo, nos vemos en el próximo. Muchas gracias.